Buenas noches. Voy a conversar con ustedes sobre dos aspectos que a partir de la formación en la psicoterapia Gestalt aprendí que no tienen solo el lado negativo. Aquí aprendí a ver las dos caras. Y digo aprendí porque antes de esto había aprendido a ver la cara negativa, la cara dolorosa y por lo tanto la cara que quería evitar. A partir de la psicoterapia no necesito evitar porque ya conozco los dos aspectos de la culpa y la vergüenza. Y lo que aprendí y vamos a enseñar durante las clases es a trabajar con esta función utilitaria de ambas emociones, tanto la culpa como la vergüenza. Evitarlas es muy utópico. No podemos evitar una emoción. Es decir, no tengas culpa, no tengas vergüenza, no tengas pena, no llores, son palabras perdidas, porque no podemos evitarlo. Y ya que lo tengo, más bien me conviene conocerlo. Y ese es el propósito de la clase, en este caso, un avance de la clase en psicoterapia gestal. Entonces vamos a ver a la culpa y a la vergüenza desde un abordaje gestáltico. Y para esto voy a leerles, vamos a recordar porque seguro ustedes ya lo conocen. Miren, el hombre, el niño y el burro. Si vemos en el dibujito, ¿ven? Érase una vez un viejo que tenía un burro que quería vender. Un día él, su hijo y el burro fueron al mercado. El camino era largo, hacía calor y al viejo no le apetecía andar. Y se le ocurre una idea, ya que tenemos un burro, usémoslo mientras podamos. Dijo y se subió en él. El hijo se agarró al ramal del burro y siguieron el camino. Y miren, pues aparecen allí personas y una de ellas le dice, ¿no te da vergüenza, viejo? Le dijo a alguien por el camino, tú en burro, mientras tu hijo tiene que caminar. El viejo se sonrojó y pareció avergonzado, se bajó del burro y sujetó el ramal. Móntate un rato, le dice a su hijo, y yo sujetaré al burro. Y aquí está, ¿no? El hijo sobre el burro y el viejo cogiendo el ramal. A continuación se encontraron con unas señoras que venían del mercado y le dicen, ¿no te da vergüenza? Gritaron levantando los puños contra el joven. Un joven como tú, montando un burro, mientras tu anciano padre va andando. La cara del joven se puso tan roja como la de su padre momentos antes. Las señoras tienen razón, padre. Yo no debería ir descansando mientras tú caminas. ¿Por qué no nos montamos los dos? Dijo el viejo. Y aquí están. El burro siguió su camino, pero esta vez con los dos hombres encima. No les da vergüenza, gritaron unos hombres que recogían heno en el campo cercano. Dos adultos encima de un pobre burro. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Y el viejo y su hijo se bajaron rápidamente. Ya sé lo que podemos hacer, dijo el joven por fin. En lugar de ser el burro el que nos lleve, nosotros llevaremos al burro, ¿no? Y aquí lo están cargando y el burro está sorprendido. Los hombres fueron recibidos con grandes carcajadas de burla mientras se esforzaban en llegar al mercado llevando al burro sobre los hombros. Fíjate, dicen, ¿no? Dos hombres llevando un burro cuando el burro está hecho para llevarlos a ellos, gritaba la gente a coro. Por intentar dar gusto a todos, dijo el padre, no hemos agradado a nadie. En el futuro, seremos nosotros los primeros en agradar. Y el burro sorprendido.
Porque esta experiencia que fue necesaria para estas dos personas, el padre y el hijo, generó emociones y también un aprendizaje. Y tal vez ellos podrían centrarse en la vergüenza que les dio a escuchar esos comentarios, en la culpa que sintieron mientras uno caminaba y el otro estaba sentado, o nuevamente en la vergüenza que tuvieron cuando cargaron al burro. En fin, podrían centrarse en eso o centrarse en qué aprendiste de esta experiencia. En el futuro seremos nosotros los primeros en agradarnos. Entonces, esta experiencia te permite darte cuenta de esto. Así que podemos centrarnos en la culpa, en la vergüenza o en lo aprendido. Y en eso consiste nuestra práctica terapéutica. Y si eso se hace una costumbre, va a ser más fácil para nuestro consultante abordar estas experiencias que podrían haberse centrado antes en su culpa o en su vergüenza. Y entonces veamos la culpa, ¿no? Está el burrito que se ríe porque aprendió, igual que el viejo, igual que el joven. Pregunto, ¿qué hubiéramos hecho en el lugar de los protagonistas de la historia? ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar del padre o en el lugar del hijo? No pregunto en el lugar del burrito, ¿no? Solo del padre y del hijo. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho al principio, con los primeros comentarios, en la segunda o en la tercera oportunidad? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Nos habríamos sentido culpables? Cada uno puede cuestionarse su propia conciencia. Y luego preguntaríamos, ¿de qué te das cuenta? ¿De qué te das cuenta? ¿Quién no ha sentido la fuerza y el poder del sentimiento de culpa en alguna ocasión? Tengo la certeza de que todos hemos sentido la fuerza y el poder del sentimiento de culpa en alguna ocasión. Ese sentimiento agrio, ese sentimiento punzante que nos produce una intensa sensación de malestar, pero que también es un arma de doble filo, porque en ocasiones es beneficioso y en otras es perjudicial. ¿Dónde me centro yo? Y si me concentro en una consecuencia, ya sea la parte beneficiosa o perjudicial, no voy a poder ver el otro aspecto. Entonces, en psicoterapia gestal tenemos esa visión holística, ese explorar para comprender, no para determinar esto es bueno o malo, sino explorar para comprender qué fenómeno está aconteciendo en este momento, cómo lo vivencio yo, dónde lo vivencio yo. Vamos. Entonces, este sentimiento agrio y punzante tiene dos caras. En ocasiones es beneficioso y en otras es perjudicial. El lado positivo de la culpa es que nos ayuda a gobernar nuestros impulsos. Se puede describir como un barómetro que controla nuestras conductas que podrían ser dañinas hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Esto que hice me generó esa sensación agria y punzante, desagradable. En una siguiente oportunidad no lo haré de esta manera, porque no fue agradable sentir. Sin embargo, podría cometer de pronto en otra experiencia algo que genere esa sensación agria y punzante. Claro que sí. La idea no es evitarlo, pero ¿qué aprendo de aquello? ¿No? Entonces, este lado positivo nos ayuda a gobernar nuestros impulsos. Tenemos a nuestros niños, adolescentes y algunos adultos que piensan realizar algo y van de frente al acto, ¿no? El acting out. No hay el filtro de, no, yo ya hice esto antes y no me fue bien. No,
no hay ese aprendizaje. De frente, del pensamiento al acto. Los que no están en esta condición, pensamiento, que aprendieron y recién se dirigen a la acción. El lado negativo de la culpa es que puede ser una emoción muy destructiva, intensa y dolorosa. Como toda emoción tiene un tiempo, ¿verdad? Y sabemos que las emociones no duran días, meses ni años, son breves y son agradables o desagradables según cómo sintamos o aprendamos a verlo. Este lado negativo puede ser una emoción muy destructiva, intensa y dolorosa si es que este sentimiento agrio y punzante se cronifica. Entonces, con un poder que llega a hacer sucumbir a una persona en la más profunda sensación de infelicidad y angustia, o con una fuerza abrumadora que consigue menoscabar la autoestima y anular el propio criterio. Suelen venir niños a mi consulta, a los que recién empezamos el diagnóstico, iniciamos el diagnóstico de TDAH, y algo que es frecuente en ellos es el sentimiento de culpa. Sí, la mamá, la profesora, el papá, los hermanos, los compañeros, es como si no aprendiera del error. O sea, efectivamente, eso es lo que ocurre. No aprende del error, pero no deja de sentir vergüenza y no deja de sentir culpa. Los psicoterapeutas que trabajan con niños en esta condición hacen un trabajo pormenorizado, muy detallado y de hormiga, pero no solamente le corresponde al psicoterapeuta y al paciente, también a la familia y también a la escuela. Esa es la visión de la salud mental ahora, el trabajo en comunidad. Y nuestra psicoterapia Gestalt nos muestra de manera integral cómo podemos hacer este abordaje. Entonces, la capacidad de sentir culpa es fundamentalmente humana y empieza a desarrollarse durante la infancia. No, pero mi perrito también tiene culpa, me dice una vez una niña. Ah, mira, por ejemplo, a ver, el perrito se orina en una esquinita de tu sala. Y tú le dices que no lo haga, qué vergüenza, que eso no se hace, que huele mal. Al día siguiente vuelve a orinarse en la esquinita de tu sala. Y le vuelves a decir, o le asustas a lo mejor con una hoja de periódico, hasta que en algún momento, de repente por miedo, deja de hacerlo, pero no tiene culpa. La capacidad de sentir culpa es fundamentalmente humana y empieza a desarrollarse durante la infancia. La culpa es como el guardián de la conducta y es una emoción universal e innata del ser humano, como todas las emociones, y forma parte del aprendizaje y el desarrollo personal. Estaba preparándome para postular en la universidad y no ingresé. Me dio pena, sí, pero de pronto vi a mi mamá llorar. Tuve culpa, porque ella llora porque se había ilusionado, tenía expectativas con mi ingreso, y está triste y está llorando. Ah, no, no, ahora sí me preparo en serio. Me preparo en serio, no. Ahora mi mamá va a llorar, pero de alegría. Miren esa culpa que en ese momento se convierte en la motivación de este adolescente que piensa postular a una carrera en la universidad. Y entonces empieza a amanecerse, sus notas van mejorando. La mamá le dice, hijo, descansa. No, mamá, voy a ingresar. Hace como un pequeño cuadro obsesivo ahí, necesita ingresar hasta que lo consigue. Y después de ese año de prepararse, dice, he aprendido a tener disciplina de estudio. Ya no me amanezco, pero sí tengo mi horario de estudio y mi horario de descanso. Me sirvió no haber ingresado la primera vez. Y también me sirvió haber visto a mi mamá llorar y me sirvió haber sentido culpa cuando la vi llorar. Y me hice una promesa. La siguiente vez que llore será de alegría. Y así fue, dice, ¿no? Entonces forma parte del aprendizaje y el desarrollo personal.
El sentimiento de culpa no solo es capaz de manipular y controlar nuestras acciones y nuestros pensamientos, sino que puede lograr que uno vaya también en contra de su voluntad. Y así suena malo, ¿no? Pero no, no es bueno ni es malo. Puede lograr que uno vaya en contra de su voluntad. Este adolescente solo quería dormir, estudiaba pues superficialmente, porque esa era su voluntad, ¿no? No estudiar, era descansar, y ahora no, dijo, no, aunque me muera de sueño voy a estudiar. Entonces, cuando dice que vaya en contra de su voluntad, no necesariamente es algo negativo. Y aquí tenemos, ¿no? Estos dedos acusadores, que tienen el peso que vemos en esa imagen. Por supuesto que quien acusa, acusa desde su perspectiva y aplasta, ¿no? En este caso, a quien permite esta condición de ser aplastado. Entonces, desde los inicios de la humanidad hemos creado una jerarquía de leyes y normas de conducta que nos permiten interactuar entre nosotros. Normas que ahora vemos que ya no se cumplen, no se respetan, ¿no? La violencia que siempre ha estado presente en nuestra dinámica de interacción, pues ahora tiene carta libre, ¿no? Y vamos a la toma de tal, de cual, a tomar carreteras, y el otro a disparar y a matar, y en fin, ¿no? La violencia pues genera eso, ¿no? Genera violencia. ¿Y qué pasaría si además de eso no hay culpa? Si no hay aprendizaje por el daño que estoy generando al otro. Va a continuar en esa escalada como lo estamos viendo. No, es normal, normal. Si no tengo dinero, no tengo trabajo, este gobierno ladrón, es normal que yo vaya a destruir. Y entonces las autoridades, no, es normal matarlos porque no podemos detenerlos, no hay diálogo, es normal, ya no hay culpa. Esa jerarquía de leyes y normas de conducta ya no tienen sustento, ya no hay culpa. Entonces, el propósito es establecer un orden, unas pautas de comportamiento y una estructura social determinada. Cuando las normas no se cumplen, la consecuencia es culpar y el remedio, castigar. Tal y como lo describe el psiquiatra Carlos Castilla del Pino en su obra La culpa, el origen de la culpa es social, aunque la experiencia de la culpa sea personal, ¿no? Y lo que vemos allí, esas manos son de varias personas, de un conjunto de personas, pero ¿cómo percibe la culpa? ¿No? Está ahí casi aplanado cerca del piso, ¿no? Indefenso, con los brazos hacia atrás y la mirada hacia arriba. No se aprecia en la figura de esta masculina, en la figura masculina, ningún deseo de defenderse. El origen de la culpa es social, aunque la experiencia de la culpa sea personal. Esto en un aspecto, porque en el otro aspecto, el aspecto, digamos, positivo, permite una interacción de pronto más empática. ¿En qué momentos solemos sentirnos culpables? Hay muchos momentos. Aquí he resumido algunos. El sentimiento de culpa está influido por factores sociales, culturales, religiosos, familiares y personales. Y puede surgir por numerosas razones. Por ejemplo, cuando hacemos daño a otra persona, cuando sentimos vergüenza o estamos avergonzados por algo que hemos dicho o hecho. Igualmente sentimos culpa cuando no podemos controlar nuestra conducta, cuando reaccionamos de forma agresiva y sentimos ira o cuando actuamos de forma perversa. Y está la culpa, ¿no? La culpa ahí que pesa, que aplasta, que no deja avanzar, cuando se convierte en una culpa disfuncional. Pero ¿qué pasa cuando la culpa es funcional? Entonces, también sentimos culpa cuando no podemos tomar una decisión, cuando la ansiedad nos desborda y no podemos controlarla, cuando nos sentimos infelices y no sabemos por qué. Sentimos culpa. ¿Y eso está bien o está mal? Me preguntan
los consultantes adolescentes. Ni está bien ni está mal. Pero si esta emoción deja de ser funcional, se convierte en disfuncional, se hace crónica, se convierte en el sustento de mi existencia, entonces ya no está bien, ¿no? Porque nos genera sufrimiento invalidante que impide que podamos interactuar, realizar, actuar, ¿no? Decía un psicólogo, me decía, menos depresión y más acción, me decía. Hay personas que se sienten culpables porque no les gusta su cuerpo, porque comen poco, porque comen mucho, porque quieren un cambio en su vida y no creen tener el valor para cambiar. La culpa brota cuando sentimos que no cumplimos nuestras expectativas o las de otra persona. Recuerdo mucho, en más de una oportunidad, adolescentes que no quieren comer, no pueden dormir, se aíslan, no salen a compartir con sus compañeros, a veces tampoco con su familia. Y cuando pregunto, ¿qué emoción es la que usted percibe con más intensidad en los últimos días o en este momento? Tengo culpa, dice. Tengo culpa y no sé por qué. Y entonces, si tenemos en cuenta este concepto, que esta emoción, la experiencia es individual, pero también participa el entorno, busquemos allí la causa. Y entonces empieza a conversar y me dice, yo siento que mi mamá tiene altas expectativas sobre mí y nunca doy la talla. Siempre me siento frustrada de no poder ser como ella quisiera que yo sea. Y entonces siempre tengo culpa. Y ahí está, descubrió el motivo de su culpa, ¿no? Sentimos que no cumplimos nuestras expectativas o las de la otra persona. Bueno, ya que encontramos el origen, trabajemos con el origen. Y entonces tuve una sesión solo con la mamá a ver dónde aprendió la culpa que está proyectando en su hija. Y la mamá tenía un papá que tenía altas expectativas y esta mamá creció siempre con esta sensación de no cubrirlas, de no estar a la altura. Y entonces trabajamos con las expectativas de la fantasía de la mamá y las expectativas de la realidad. ¿Qué es mi hija? ¿Cómo es mi hija? ¿Qué habilidades tiene mi hija? ¿Qué siente mi hija? ¿Qué sentimos las dos cuando actuamos entre las dos? ¿Qué le gusta a mi hija? ¿Qué hace con disfrute mi hija? Y empezamos a explorar. Y empezamos a explorar. Y dejó de proyectar. Y cuando la hija dejó de sentir esa proyección de culpa y aprendió a tener la libertad de decir, yo quiero, yo puedo, yo siento esto y sé hacer esto, disfruto haciendo esto. Entonces la hija dijo, mamá, voy a postular, me voy a preparar, apóyame. Y la mamá dice, ¿y ahora cómo te apoyo? Solo respáldame en lo que te digo que voy a hacer. Perfecto, dice la mamá. Y cuando la mamá elevaba las metas, mamá, en la realidad, viendo a su hija en la realidad, tiene muchas cosas por decir y hacer y son muy bonitas. Ya, bajaba la mamá, ya no tenía la expectativa en la fantasía, sino en la realidad. Y la hija ya no sentía frustración, porque esta vez sí estaba, como ella decía, ahora sí estoy a la altura de sus expectativas y las mías. Un día me llama al teléfono y me dice, ingresé. Ah, qué bueno, le digo, te felicito, ingresé, me dice, me siento que poco a poco me voy realizando y estoy muy feliz, no porque ingresé, sino porque ingresé en la carrera que yo siempre quise. Imaginen, ¿no? Entonces, esta culpa tuvo estos dos aspectos que pudimos
revisar, conocer y entender y aceptar. También sienten culpa los supervivientes. Ustedes ven ahora las guerras crónicas en algunos países y otros como Ucrania no tiene mucho tiempo, pero el suficiente para hacer daño a su población. Los supervivientes de alguna tragedia a menudo se sienten culpables por sobrevivir a algún acontecimiento devastador. Y en ocasiones hay personas que sienten culpa cuando su espíritu de lucha no es suficiente para superar el miedo y el dolor. Entonces, y así vamos conociendo durante nuestra formación todas las posibles causas de la culpa. Lo tenemos como un mapa, un esquema mental a la hora que viene nuestro consultante para poder explorar. Recuerden además que hay personas que viven permanentemente en un mar de culpa como forma de vida. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué esta persona busca sentir culpa? Y en algún momento, si nuestro consultante dice, sí, busco sentir culpa porque la culpa alimenta mi tristeza. Y siempre estoy buscando estar triste. Eso justifica las cosas que me pasan, el abandono, el que nadie quiere estar a mi lado. Así lo justifico. Entonces ya no digo, no, no es que nadie me quiere, no, sino que como estoy triste porque tengo culpa por esto, entonces nadie soporta esa tristeza. Pero no, yo soy quien está buscando estar triste y encuentro que la culpa alimenta mi tristeza. Eso es lo que me está pasando, dice, ¿no? Yeah, le digo, ¿cómo que yeah? Claro, le digo, ¿ha visto? Mire de lo que usted ha sido capaz de darse cuenta. Sí, claro que sí. Y ahora que se da cuenta de esto, ¿qué piensa hacer? Y seguimos, ¿no? Y seguimos explorando. Entonces, hay personas que viven permanentemente en un mar de culpa como forma de vida. Y hay que tenerlo en cuenta, en consideración, no para decirle eso al usuario, sino para ayudarle a que se dé cuenta. Cuando se da cuenta, ¿no? De repente nosotros hacemos algunas preguntas. Cuando se da cuenta es cuando empieza su verdadero cambio. Entonces, la culpa, los que crecieron en un entorno donde la culpa prevalecía por encima de todo y aprendieron que el bienestar de los demás es más importante que el de uno mismo, sienten un profundo sentimiento de culpa en el momento en que se ven felices y agraciados. Ay, no, yo cada vez que iba de viaje o comía algo rico siempre pensaba que mi mamá y mis hermanos no estaban comiendo como yo y no disfrutaba lo que comían, ¿no? En estos casos, la culpa es como una red que las atrapa y las priva de todo sentimiento de felicidad, ¿no? No hay disfrute en lo que hacen. La introspección, la habilidad para resolver conflictos de forma constructiva, saber pedir ayuda y aprender a perdonar a los demás, así como a nosotros mismos, son factores que ayudan a superar y a liberarse del sentimiento negativo y pesado de la culpa. No nos libramos de la culpa, sino de este sentimiento negativo y pesado, porque ya sabemos que la culpa tiene también otro aspecto por explorar. Muy bien, y así como la culpa, también conocemos la vergüenza. La palabra vergüenza tiene diferentes connotaciones. El mismo término nombra un sentimiento necesario, funcional y socialmente valioso, y también un sentimiento perturbador, disfuncional, que, igual que la culpa, requiere ser comprendido y transformado. Ya que no voy a evitar sentir vergüenza, mejor conozco ambos aspectos de la misma, para no quedarme en mi vergüenza disfuncional. Para esto veamos un caso, el caso de Verónica. Ella tenía 5 años y volvía en el autobús de la escuela, dice, ¿no? Volvía
en el autobús de la escuela a mi casa. Estaba sentada en el asiento de atrás con mis compañeros del cole, cuando ellos señalaron el chorrito que caía del asiento al suelo, y yo les dije que ya estaba mojado de antes. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá me alzó y sorprendida dijo: cariño, ¿te has hecho pipí? Y yo me escondí entre sus brazos como si así pudiera volverme invisible, desaparecer, no estar ahí, mientras oía que la maestra decía: de modo que era ella quien se había hecho pipí, y decía que el asiento estaba mojado. Y los chicos riendo y cantando decían: Verónica se ha hecho pipí, Verónica se ha hecho pipí, la mejor del curso se ha hecho pipí. Y ahí está la pobre Verónica, avergonzada, ¿no? Con todos los dedos señalando. Estos instantes, dice Verónica, para mí fueron siglos. Parecía que el comentario de la maestra y las burlas de mis compañeros habían detenido el tiempo. Ya en casa todavía me acompañaban y no podía dejar de oírlo. Sentía vergüenza, humillación, me sentía descubierta y en falta. Creía que de ahí en adelante mi vida ya no sería la misma. Sería señalada por todos por ser la mejor alumna del curso y haberme orinado encima. Dos situaciones para mí absolutamente opuestas y excluyentes, o la una o la otra. Y si se juntaban en una sola persona, o sea, yo, lo único que se podía esperar era la exclusión y el oprobio. Enfrentar nuevamente a la maestra y mis compañeros me parecía imposible. Recuerdo que por varios días no quise volver a la escuela. Analicemos este caso. Entonces, existe una performance en el sentido de la habilidad con que se lleva a cabo una acción o una tarea. Existe una imagen valorada que la persona siente que el grupo ya tiene acerca de ella o bien aspira a producir. Y se produce un fallo en la acción que de forma imprevista muestra públicamente un aspecto menos desarrollado, más torpe, muy alejado de esa imagen de mejor alumno. A través de la madre, todos se enteran de que Verónica se ha orinado en el bus del colegio. Los compañeros, los avergonzadores, al enterarse, lo difunden a viva voz, burlándose de su falta de control de esfínteres y contrastándolo con el otro rol, el de mejor alumno. Verónica, la avergonzada, no puede integrar estos dos aspectos, la mejor alumna y la que se ha orinado. Siente que su acción aniquila el reconocimiento y el cariño que había logrado entre sus compañeros, siente que todo está perdido y quiere desaparecer. Entonces, miren ustedes, a la evaluación de la performance se asocian los códigos que los grupos construyen, desde donde establecen qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado. En este sistema de códigos, de reglas, de prescripciones, estamos buscando algo que regule el comportamiento de las personas en sociedad. Bueno, ¿dónde hacemos pipí? En el baño, claro, pero resulta que las niñas que son estudiantes destacadas pueden hacerse pipí. Y si saben que deben hacerlo en el baño y no lo han hecho, es porque algo debe estar pasando, que no es motivo de burla. Y en el que además vemos que están involucrados la madre, la maestra, los compañeros y nuestra Verónica. Es importante también cómo los adultos que en ese momento están a cargo de niños en proceso de aprendizaje manejan esa situación. ¿Y quién actuó acertadamente? ¿La mamá, la profesora, los compañeros? Otro matiz de la vergüenza está dado por la relación entre lo que es privado y lo que es público. La vergüenza siempre aparece en presencia del otro. Seguro que si Verónica llegaba con las justas al baño
y se orinaba y mojaba su ropita interior, no hubiera tenido vergüenza. Pero ocurrió en un lugar donde otros le vieron, y entonces tuvo vergüenza. Y ahí está Verónica, ¿no? Cruzando sus piernitas. Entonces, ¿cómo me protejo de la vergüenza disfuncional, de la vergüenza tóxica? Podría huir, podría buscar hacer las cosas perfectas, ¿no? O sea, si lo hago bien o no lo hago. Podría actuar con altivez y soberbia. Ya pues, ¿acaso tú nunca te has hecho la picha? En el carro no, sí, ¿cuántas veces? ¿No? Podría actuar con una conducta provocativa, ya pues me dio la gana de hacerlo acá, ¿no? O con ira y agresión, ¿qué te importa? Y ¡fum! Golpea, la pobre Verónica golpea a sus compañeros. Bueno, esas formas de responder son formas que actúan como ajustes creativos frente a este momento que le está provocando vergüenza. No podemos decir que es malo o es bueno, son formas de respuesta, pero ¿son funcionales o no son funcionales? ¿Van a generar consecuencias negativas o no van a generar consecuencias negativas? Lo trabajamos así con nuestro consultante para que no tenga vergüenza de la vergüenza, ¿no? Vergüenza de su respuesta frente a la vergüenza. Y vamos trabajando estas respuestas que ha tenido, si le conviene realizarlas, volverlas a realizar, qué consecuencia le trajo, qué aprendió, de qué se dio cuenta. Y entonces, esta postura avergonzado, los compañeros, la mamá, la maestra y el avergonzado, Verónica, resulta que ambas están también dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros introyectos actuarían como el avergonzador y nosotros como el avergonzado. La vergüenza, como el resto de las emociones, está constituida por un vínculo entre estos dos polos, un vínculo entre el avergonzador y el avergonzado, y ambos polos están en nosotros también. Lo que se hace más evidente es el avergonzado, el que siente vergüenza, pero es importante reconocer que ese polo está producido por el otro polo, el polo opuesto, el avergonza. Este avergonzador es el que hace sentir vergüenza y hace sentir vergüenza en la medida en que se burla, se humilla y descalifica. Qué tonta, Verónica, ¿cómo te hiciste pipí delante de tus compañeros? ¿Cómo no esperaste, no aguantaste un poco más, Verónica? Qué vergüenza, ¿no? Imagínense, y es la propia Verónica quien se habla así a sí misma. Sin avergonzador no hay avergonzado. Entonces, en general, durante la infancia, la vergüenza que padecemos está producida por personas del mundo externo que adoptan la actitud de avergonzadores. Claro que sí, nosotros no somos ajenos a nuestro entorno, y así como recibimos, damos, y así como nos modificamos, nosotros también podemos modificar el entorno. Es una interacción continua de ida y de venida. Entonces, durante la infancia, la vergüenza durante la infancia, la vergüenza que padecemos, estamos hablando de tiempo, intensidad, de frecuencia, está producida por personas del mundo externo que adoptan la actitud de avergonzadores. Yo recuerdo mucho, una vez estaba repasando la biografía de Marilyn Monroe y ella decía que cuando era niñita siempre tenía vestidos rotos y viejos. Y ella veía que sus compañeritas pues tenían vestidos nuevos. Y ellas se burlaban de ella, ¿no? Tu vestido está roto, está viejo, no tienes mamá que te compre, no tienes papá. Y un día ella quería ir a la playa y no tenía que ponerse. Entonces se le ocurrió sacarse la ropa y no estar con ese vestido viejo para que nadie se burle de ella. Y en lo que corre desnuda en la playa, es atendida por las personas quienes
llama su atención y le dice, Marilyn, ¿por qué estás así? No, Norma, como la llamaban en su niñez, estás desnuda. Y ella se da cuenta que en esa condición ya no tenía ropa vieja que sea criticada y que además era observada. Se sintió tan bonito que me observen, dice, por fin era el centro de atención de alguien. Y entonces cuando ella es mayor y hace sus desnudos, ella disfrutaba mucho, porque en ese momento no tenía vergüenza. No había ropa rota ni vieja que la acompañe y era el centro de atención de muchas miradas. Pero en la medida en que el niño crece, se internaliza ese rol y comienza a instalarse el avergonzador interno. Inicialmente era externo y luego se puede convertir en un avergonzador interno. Ya existe una voz interior que imagina y da por cierta cuál será la reacción del entorno ante un eventual fallo, ¿no? Ya está acá configurado. Y entonces la vergüenza se instala como un sentimiento habitual, independientemente de las características de cada grupo. Interesante ver la culpa y la vergüenza desde esta perspectiva, ¿no? Que tenemos aquí las causas. La causa más frecuente es avergonzar para diferenciarse. Es una forma precaria y degradada de diferenciarse porque se apoya en la exacerbación de la diferencia y en la descalificación de aquello de lo que nos diferenciamos. Hay damas que vienen a la consulta y dicen, ay no, mi pareja, no dicen mi esposo, mi conviviente, siempre me dice, no, deja, yo lo voy a hacer. Yo me siento tonta, dice, ¿no? Como si no lo pudiera hacer. Y un día intenté hacerlo y en verdad no pude. ¿Y por qué cree usted que no pudo? Bueno, como nunca lo hago, no tengo práctica, ¿no? Y ¿cuándo piensa que lo podría hacer mejor? Bueno, supongo que si lo hago varias veces. ¿Y quién le impide hacerlo? Mi esposo. ¿Su esposo? No, mi pareja. ¿Su pareja le impide hacerlo? Bueno, en realidad yo porque lo permito. ¿Y para qué será que él le impide hacerlo? ¿Será para que yo no lo pueda hacer bien y él siga diciendo que no lo hago bien? Entramos en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, es una forma, dice, precaria y degradada de diferenciarse porque se apoya en la exacerbación de la diferencia y en la descalificación de aquello de lo que nos diferenciamos, ¿no? Si esta forma de relacionarse de esta pareja es crónica, hay muchas cosas por revisar allí. Cuando construimos nuestra identidad fundamentalmente a partir del contraste, entonces, cuanto menos seas tú, más creeré que soy yo. La competencia, ¿no? Cuando te avergüenzo, hago evidente que te he ganado, que yo soy más en esto o aquello que tú. Cuando quienes ejercen el rol de avergonzador son personas mayores, ya sean padres o maestros del avergonzado, lo hacen atribuyéndole a la vergüenza una función pedagógica. ¿Eso es cierto? ¿O lo cuestionamos? ¿Qué les parece? ¿Por qué es tan doloroso? Lo que hace el avergonzador particularmente dañino es que en su mensaje están simultáneamente presentes una parte de razón y una parte de error. El error en la performance efectivamente existe y ese fallo es lo que suele poner en evidencia un aspecto poco desarrollado del aspecto avergonzado. El problema es que el avergonzador lo señala de un modo burlón, humillante y descalificador. Ese es su componente de error. Este doble contenido tan altamente contradictorio es lo que confunde y paraliza al avergonzado. Es como tomar un veneno y una medicina simultáneamente.
este deseo, si no ha sido legitimado interiormente, suele ser el que más vergüenza produce. Y entonces salta una pregunta para que ustedes contesten en el Face. Díganme ustedes, ¿quién es la única persona que nunca se equivoca? Y ojo, estoy preguntando persona, pues si me ponen Dios no sería una respuesta. ¿Quién es la única persona que nunca se equivoca? ¿De acuerdo? A ver, me van a responder en el Face. Entonces, la identificación y la desidentificación es lo que trabajamos en terapia. Si bien es razonable que me identifique con aquel aspecto de mí que está actuando en un momento dado, es importante considerar cuánto dura dicha identificación, tomar distancia e iniciar luego el movimiento de desidentificación, no cronificar. Me ha ocurrido eso, pero yo no soy eso, ¿de acuerdo? Y entonces buscamos ese diálogo entre el avergonzador y el avergonzado. Si este avergonzador se burla, me insulta, me humilla, yo de repente puedo hacer una silla vacía. En una silla está mi lado avergonzador y en la otra mi lado avergonzado y conversamos. Tienes razón, lado A, tienes razón, pero me gustaría que me lo dijeras sin usar descalificativos, sin usar burlas. Y el avergonzador tiene esta dificultad. Sí, sí, te lo digo, pero no sé cómo hacerlo, sin burlarme. Vamos trabajando con eso. Y vamos logrando un diálogo entre mi aspecto avergonzador y mi aspecto avergonzado. Un diálogo que permita que ambos se comprendan y ambos se traten con respeto y a partir de ese momento ambos se cuiden. Estar en mejores condiciones significa que se puede asumir con naturalidad el deseo de gustar y ser valorado. A mí me gusta que te guste y me gusta que me valores, eso es verdad. No por eso soy soberbia o dependiente. Me gusta que me valores. Y además, que pueda reconocer también que en el curso de cualquier acción puedo cometer errores o torpezas de distintos calibres, incluso las más inesperadas. Las puedo cometer y me dan vergüenza. Y de repente, por esa vergüenza, en la siguiente vez seré más cautelosa y a lo mejor lo cometa con menos intensidad, con menos frecuencia, o ya no las cometa. Y a lo mejor en esta dificultad que tengo, en este error que vuelvo a cometer, me voy dando cuenta de cosas que nunca hubiera podido ver si no me hubiera equivocado. Y con esto entonces terminamos, ¿no? Ya en la formación lo vemos con más detalles, lo vemos con casos, pero estamos empezando nuestro curso en marzo, están ustedes cordialmente invitados, la formación internacional en psicoterapia gestal, virtual y semipresencial, siempre con casos, siempre, si bien revisamos nuestra teoría, también damos énfasis a la parte práctica, eh, presentamos casos vivenciales, resolvemos, aplicamos las técnicas que aprendemos, reconocemos introyectos, hacemos introspección para darnos cuenta de la toma de conciencia, en fin. Es muy, muy interesante, el curso está muy bien sistematizado, se va escalando desde lo más básico hasta lo más complejo, y en cada revisión se repasan los conceptos anteriores para ir asimilando los nuevos. Entonces, están ustedes cordialmente invitados. El curso empieza ahora en marzo, y bueno, ya nos estaremos viendo si es que toman ustedes el curso con nosotros. Bienvenidos a los que se apunten después. Gracias. Listo. Corina, me parece que tenemos una pregunta. Ay, a ver, Te la voy a pasar por el chat de Zoom, ¿vale? Porque no me pueden escuchar. ya, está bien. Ok.
Ya te debe haber llegado. Parece más un comentario. No se equivoca el que está postrado. Ah, ya, por la pregunta que hice. Claro, el que está postrado, quien no cuenta con sociedad. Bueno, sí es una respuesta válida, ¿no? Sí. Espero más de sus respuestas, ¿no? ¿Cuál es la única persona que no se equivoca? ¿No? El que está postrado, quien no cuenta con sociedad. Nos habla acá de alguien que no se mueve, que está además aislado, ¿no? Está solo. ¿Sí? Es una respuesta válida y la ha detallado, ¿no? ¿Quién más no se equivoca? ¿Cuál es la única persona que no se equivoca? Acá hay una respuesta muy interesante. Sí, es a la pregunta que lancé durante la exposición. Le agradezco mucho a quien envíe esta respuesta. Otra persona comenta que no hace nada ni intenta hacerlo. Así es, así es. Sí, pues es verdad. La única persona que no se equivoca es aquella que no hace nada, ¿no? ¿Y eso es posible? ¿Es posible que no hagamos nada? ¿Habrá alguien que viva sin hacer nada? ¿No? En realidad siempre hacemos algo, por lo tanto, siempre estamos proclives a equivocar. Y este error nos puede generar culpa, vergüenza, pero no son emociones que debamos evitar, ¿no? ¿Qué tal si la exploramos? Las exploramos y vamos revisando el otro aspecto de ambos. Y estoy segura que antes de esta charla, salvo los que hayan tenido formación gestáltica, no habían explorado ese otro lado, ¿no? El lado A y el lado B de estas emociones. Viviendo en una sociedad hedonista, no sufras, no llores, no tengas vergüenza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Mm? Las emociones no son buenas ni son malas, ¿sí? Y son inevitables.